De este concepto acerca de la construcción, como les decía, del gusto, fuimos a otro concepto que es un poco más específico y hablamos de la colonización del gusto. Es decir, al no nacer con el gusto, vamos al caso de la Coca-Cola, por la Coca-Cola, al no haber nacido con el deseo del sabor de la Coca-Cola, sino que lo adquirimos a través de estímulos, a este fenómeno lo llamamos la colonización del gusto. ¿Qué significa colonizar? Significa avanzar sobre un espacio que puede ser simbólico, que puede ser real, y abarcarlo. En este caso, avanzar sobre el sabor y justamente colonizarlo sería que no nos guste otra cosa que eso. Ahí está, tenemos el gusto colonizado. Y no digo que nosotros colonizamos el gusto, tenemos el gusto colonizado. Eso significa que alguien o un aparato construido por un conjunto de personas o entidades con intereses determinados se ha propuesto colonizar nuestro gusto. ¿Por qué? Bueno, porque necesitan vender mucha Coca-Cola, porque necesitan vender muchas hamburguesas de McDonald's, o porque necesitan que compremos, generarnos, por ejemplo, necesidades para comprar muchos celulares, para comprar, no sé, televisores o lo que vaya imponiendo el mercado. Y para eso, como decíamos, se generan una serie de estímulos, siempre hablando desde la teoría de Skinner, estímulos que colonizan en definitiva nuestro deseo de ver ciertas cosas, de oler ciertos olores, de gustar ciertos sabores. Colonizar el gusto. Pero esto también se traslada a otro tipo de colonización y que quizás es tan interesante y tan riesgoso, incluso hasta grave, podría ser, como la colonización de las ideas. Es decir, lo mismo que se aplica al gusto, se aplica a las ideas. Hay, yo diría, grupos de poder fundamentalmente económico, pero podemos distinguir otros tipos de grupos de poderes que les interesa que consumamos determinadas ideas y que las repitamos y que actuemos en consecuencia con esas ideas. En ese ámbito estamos frente a la colonización de nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque no estamos pensando por nosotros mismos como pretendemos y queremos en filosofía, pensar racional, críticamente, con fundamentos, con razones que nos den un convencimiento de nuestras ideas, para poder tener un soporte, para poder fundamentar, sino que cuando nos colonizan las ideas, estamos pensando las ideas que otros quieren que pensemos justamente para dominarnos. Y ahí está nuestra debilidad y nuestra vulnerabilidad si es que no estamos lo suficientemente atentos para ser críticos y poder decidir tener nuestras propias ideas y no tener una mente colonizada. Para responder a este fenómeno de la colonización de las ideas, que por supuesto que impacta
en nuestras acciones. Por lo tanto, la colonización de las ideas también es la colonización de nuestras acciones, de lo que hacemos. Es decir, no estamos haciendo aquello que nosotros decidimos racional y críticamente, sino que estamos haciendo aquello que ese dispositivo de estímulos generó en nosotros para que pensemos de esa manera, para que opinemos de esa manera y no de otra. Esto es muy frecuente en lamentablemente, en los programas informativos de prácticamente todo el país, y es muy frecuente también en las redes sociales. Esta voluntad, este manejo de nuestras ideas y de nuestra opinión. Recuerdan que ya en la primera clase habíamos distinguido entre doxa, o sea, opinión infundada, y episteme, es decir, un conocimiento, una manera de pensar y de decir las cosas con fundamento, con un soporte consistente, para no decir cualquier pavada en cualquier momento o para no opinar de todo, porque eso es una cosa que no nos fue dada a la condición humana, ¿no? Hablar de todo, saber de todo, o saber un poquito de cada cosa y opinar, como habíamos dicho, no sé, opinábamos en el COVID, de la vacuna, como si todos fuéramos infectólogos, virólogos, etc. Eso sería lo ideal, que nosotros pudiéramos evaluar, criticar, en el mejor de los sentidos, las ideas para poder tener ideas bien fundadas acerca siempre de las otras personas o de la política, de la economía y de los ámbitos de la realidad. Sin embargo, estamos frente a esa vulnerabilidad que también es propia de la condición humana de ser colonizados por estos dispositivos que actúan como estímulos para que pensemos de determinada manera y actuemos de determinada manera. Por ahora lo vamos a dejar ahí, seguramente vamos a volver sobre este tema que nos genera muchas incógnitas y muchos problemas, tales como, bueno, hasta qué punto entonces somos libres de decidir y de pensar sin que estemos determinados por el colonialismo.